Y Dios lo que quiere es una generación que no le pida nada más, porque ya Él nos dio suficiente. Que simplemente reconozca quién Él es y que le adore por quién Él es, no por lo que Él nos pueda dar, porque la realidad es que lo que podemos recibir ahora, mañana lo podemos perder y Él sigue siendo el mismo Dios. Entonces, pues Dios, pues a través de esa alabanza me confrontó. Neyel Rivera TV presenta Dreams, un evento urbano worship con tus artistas favoritos, con integraciones en formato podcast en vivo. No te lo puedes perder, para amantes de la música y la palabra de Dios. Sábado 16 de septiembre, Centro de Bellas Artes de Santurce, boletos en tiquetera. Soy Mr. P y espero verte ese día. Bienvenido a Neyel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio de Neyel Rivera TV. Estamos acá desde el Coliseo Rubén Saya de Trujillo Alto en el evento de reconciliación para Puerto Rico de José Bernier, y hoy estamos acá con Emily Peña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tengo mucha calor, estoy en Puerto Rico. Ajá, normal. Pero estoy feliz de estar aquí en la isla de Puerto Rico. Llevaba desde el año pasado que no llegaba, así Wow. que ya extrañaba el calorcito de aquí. ¿Tú eres de acá de Puerto Rico? No, yo nací en Connecticut, Ok. pero mi familia es de Buenaventura, de Carolina. Oh, ok. Sí que tú has estado toda la vida allá en Connecticut. Y toda la vida, hasta los 15 años siempre venía aquí todos los veranos, era donde pasábamos, desde que la escuela salía hasta que empezaba, estábamos aquí en Puerto Ok. Rico, la escuela bíblica de verano y Ajá. todo eso, pero sí me crié allá en los Estados Unidos. Sí que por lo menos estaba yendo y viniendo, que mantienes como que esa relación con, Sí. con Puerto Rico y todo. A mí, o sea, yo creo que podemos empezar hablando de ¿verdad? De tus temas y tus canciones. ¿Cómo tú descubres o cómo tú sabes de pequeña que puedes cantar? Creo que mi padre siempre él le gustaba escribir. Papi siempre estaba escribiendo, cantando. Para ese tiempo eran los 8-tracks que estaban de moda, no había ni récord. Era muchos años atrás. Y me crié escuchando a Carmen Sanabria, Hermanas Meléndez, Ajá. Débora Velázquez, Merari Castro, Wanda Batista. Era lo único que se escuchaba en casa, y la música fue una parte muy esencial de mi crecimiento, y como que despertó en mí una pasión para Claro. lo que es adorar a Dios. Esa es como... La música se vuelve como tu refugio cuando... Porque por lo menos yo soy bien musical y escucho mucha música. Y cuando estoy como que en cualquier momento de mi vida necesito tener como que música de fondo. ¿Eso te pasa a ti también? Sí, la música para mí es como la manera que yo uso para comunicarme con Dios. Obviamente la oración, pero a través de la música es como ese espacio que he podido utilizar para conectarme con la presencia del Señor. Claro. Si quieres te lo puedo dar, o estás Sí, bien. sí, claro, gracias. Tranquila, que estamos en vivo a todo color. Pero cuando vas creciendo y eso, ¿cómo llegas a decir quiero escribir, quiero grabar, llegar a estos lugares, o empiezas cantando en la iglesia cover de otras personas y eso? Sí, exacto. Con pistas de Benicio Molina. ¿De verdad? Hermanas Meléndez también. Era presidenta de niños y después de jóvenes. Cada vez que había una campaña evangelística o campaña de jóvenes, mi hermana y yo éramos los que componíamos los himnos temas o los coros del ¿De tema verdad? de lo que se iba a cantar. Qué brutal. Pero fue en las prisiones que descubrí, porque ahí comencé a hacer de voluntaria en el Ministerio de las Prisiones. Oh, wow. Y no cantaba en inglés, pero ministraba a un grupo de americanos. Ok. Y ellos siempre testificaban de cómo, a pesar de que había una barrera de idioma, cómo la presencia del Señor los libertaba y cómo ellos podían experimentar algo nuevo en el Señor, y como que algo en mí como que me apasionó un poco más para eso, hasta que Dios me habló y me dejó saber que a través de la adoración Él iba a abrirme muchas puertas. ¿Cómo es trabajar en la cárcel, o sea, en las prisiones? Porque yo ahora mismo he estado evangelísticamente como que afuera, en los barrios, bregando con la gente, pero como que tengo esa de esto de quiero ir a las prisiones y a la cárcel. O sea, ¿cómo ¿sabes? Estar con la gente ahí, sus reacciones. Cuéntanos un poco de eso. Claro.
Lo más que me marcó en la prisión era la libertad que había para adorar a Dios. ¿Cómo poder explicar que tú vas a un lugar donde la gente no tiene libertad física? Están sirviendo cadena perpetua, muchos de ellos hijos de pastores, músicos, evangelistas, personas que se extraviaron de los caminos del Señor y ahora estaban sirviendo una cadena perpetua. Pero ver cómo ellos llegaban antes de nosotros a los servicios, ya cuando llegaban nosotros con los instrumentos, ya ellos nos tenían el agua preparada y estaban ellos ya preparados para adorar a Dios, y el ambiente era un ambiente, yo diría que parecerá un poco loco, pero a veces hasta más mejor del que se sentía aún en las cuatro paredes de una congregación, porque ellos llegaban con una disposición de adorar a Dios. Y el poder llegar ahí era como que íbamos a ministrar, pero salíamos ministrados. Porque a veces cuando tú estás aquí afuera, las situaciones que nosotros vivimos parecen inmensas, pero cuando tú te llegas a un lugar y te encuentras con alguien que está pasando por una situación más difícil que la tuya y aún en medio de eso puede adorar a Dios, es una escuela. Y pues eso despertó algo para mí grandísimo, y fue ahí donde Dios pues comenzó a tratar conmigo y me di de cuenta de que para que la presencia de Dios descienda no hace falta los mejores músicos, no hace falta el mejor equipo, no hace falta los ministerios más conocidos, lo que hace falta es alguien dispuesto a adorar el nombre del Señor. Yo creo que si puedo añadirle un poco a eso, en este tiempo como que mucha gente está esperando traer a alguien reconocido a su iglesia para que algo suceda. Y yo creo que eso mismo, si esa persona que a lo mejor quiere traer a alguien reconocido, se pone él en la disposición de, mira, vamos a adorar a Dios, vamos a hacer que algo suceda, yo creo que pueden pasar cosas increíbles en cada servicio que tenga cada iglesia personalmente. Cuando entras, ¿a qué edad como que es la primera vez que te sientas a escribir una canción? Desde que yo diría que a los 13 o 14, yo estaba escribiendo, no eran alabanzas que quizás alguien cantaría, pero era una inspiración. No, estabas practicando ahí. Y a los 11 años empecé a tocar el piano y ahí empecé a desarrollarme en casa. Pero no fue hasta mi primera grabación que hice, mi papá me la regaló. Yo me pagó esa primera grabación y de los 10 temas que habían, solamente uno era mío. 9 eran temas que me habían compuesto. Porque aunque escribía, todavía no tenía la seguridad de cantar mi propia alabanza. Y mala mía te pregunto, pero era como que tú sentías que como que esto no le va a gustar a la gente y tú preferiste... Sí, claro, porque la música para mí siempre, música era mi vida. Escuchaba muchas adoraciones, admiraba mucho ministerio y... Si tú querías que saliera lo mejor. Sí, exacto, y pues no, quizás yo diría que en cierto aspecto menospreciaba lo que Dios me había dado, y como nos pasa a muchos, que a veces, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con ciertos talentos o ha depositado algo especial en nosotros. Todo el mundo lo ve, pero tú todavía no lo has visto. Y creo que fue lo que pasó conmigo hasta que grabé la tercera producción. Ya iba por la tercera cuando grabé Me Empujaron con Violencia. Ese es el primero para todo el mundo, pero para mí el tercero, la tercera producción, que fue ahí donde la gente más empezó a conocer mi música. Y cuéntanos la historia de ese tema. ¿Cómo nace ese tema? Sí, esa alabanza, y como testifiqué recientemente cuando la volví a regrabar, esa alabanza yo la escribí, y puedo decir que en realidad estaba alejada de Dios cuando la escribí. En realidad estaba escribiendo lo que yo quería experimentar, que era la libertad de adorar a Dios. Es tan difícil cuando tú has conocido a Dios, apartarte de Él, ese vacío, tú lo sientes aún más todavía. Y llegar a un servicio y ver a todos gozándose y no sentir la presencia de Dios, o estar pasando por ciertas situaciones y no sentir nada. Y saber que para que llegue ese momento fue mucho tiempo de descuido, porque el espíritu se contrista poco a poco. Para que llegue ese vacío, pues es porque llevabas tiempo en esa misma condición. Y así fue que me surgió. Me crié en los caminos del Señor, iba a la iglesia, pero no buscaba a Dios de la manera que debía de hacerlo para mantenerme llena. Y escribí esta alabanza, la escribí al mismo tiempo que yo escribí esta alabanza, mi hermana escribió Como Llama de Fuego. Ella en su proceso, yo en el mío,
Y cuando las grabé las dos alabanzas en la misma producción, pues esas dos alabanzas me di de cuenta de que era la misma melodía, era la misma, las podía cantar a la misma vez, o sea que yo mi proceso, mi hermana en el de ella, y se convirtió, ¿verdad?, en una bendición para muchas vidas que estaban pasando por lo que yo pasé en el momento que escribí la alabanza. Y me gusta que traigas eso porque hace unos días estábamos hablando de que muchos jóvenes que se crían en la iglesia tienen como que esa mitad de apartarse de Dios, o no a lo mejor apartarse completamente, pero sí como que no están completamente en la iglesia, si lo puedo llamar así. O sea, ¿cómo tú crees que existió alguna razón por la que tú como que te alejaras un poco de Dios o estuvieras pasando esa parte? Yo diría que estaba cómoda. Me acomodé con el hecho de que llegaba a la iglesia y tenía posición, era pianista, cantaba, era familia del pastor. En ciertos aspectos a veces se convierte en una rutina, ¿verdad? Criticamos a las personas de otras religiones, pero nosotros nos convertimos religiosos cuando simplemente practicamos algo día tras día, pero perdemos el por qué estamos haciendo. Claro. Y me descuidé, me acomodé y me descuidé en los caminos del Señor, en el sentido de que ya no leía la Biblia, no oraba a Dios, y empecé a reemplazar mi tiempo de intimidad con Dios con otras cosas. La Biblia dice que en un momento Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y empecé a hacer cosas que quizás no eran pecado, porque no era algo que me iba a mandar al infierno, pero lo puse en el lugar que tenía que tener a Dios y mi tiempo con Dios. Y así fue que surgió cosas pequeñas que parecen que no son grandes, pero en realidad fueron la puerta que abrí. Y de ahí pues llegué a alejarme de Dios completamente y crear ese espacio que fue bastante tiempo. Hablaste del tema de me empujaron con violencia. ¿Eso nace a raíz de alguna vivencia que tú viviste o pasaste? Exacto, sí, por eso mismo, porque creo que nosotros como seres humanos siempre buscamos en la tierra crear relaciones con personas para llenar, ¿verdad? Porque una relación llena, en cierto aspecto, llena un espacio. Todos queremos sentirnos amados, todos queremos sentirnos queridos. Y no hablo solamente de relación amorosa, puede ser una amistad, puede ser una relación con nuestros padres. Pero en una de las relaciones que me encontraba en ese momento, recuerdo que pasé por un momento oscuro, ¿verdad? Y creo que utilicé como excusa lo que estaba viviendo para rebelarme contra Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Sabes? ¿Por qué me permitiste pasar por esto? Y ahí fue donde empecé a batallar con la depresión, que testificó mucho. Batallé con la depresión y batallé con diferentes ataques de ansiedad, y tomó control de mi vida y se convirtió en el pan de cada día de mí. Pero cuando escribí esta alabanza me empujaron con violencia y empecé tomé la decisión, ¿verdad?, de regresarme a Dios, de volver a Dios. La Biblia dice, volveos a Dios y Él se volverá a nosotros. Tomé la decisión de volver al lugar que de donde nunca me hubiera ido, y la presencia de Dios comenzó a llenar esos espacios vacíos que habían en mí, esas áreas que estaban heridas, ese dolor de mi pasado. Dios comenzó a cicatrizar, ¿verdad?, a través de su presencia, ese dolor, y hasta hoy le doy gracias a Dios que tomé la decisión de jamás y nunca permitir que nadie en esta tierra me haga olvidar lo que Dios ha declarado sobre mi vida. Yo creo que hay muchas personas que pasan por ahí, y creo que también por eso se pueden identificar demasiado con la alabanza, con esa canción. Has tenido como que hay gente que te ha dicho testimonios de ese tema. Bueno, sí. Y ahora está más la pregunta, pero... Sí, no, pero sabes que es algo increíble porque son los testimonios de diferentes tipos, ¿verdad? Tanto personas como pensaban quitarse la vida, como personas que estaban batallando con enfermedades y a través de la adoración, pero lo que todos los testimonios tienen en común es que cada persona que me ha testificado me ha hablado del poder de la adoración, de cómo la adoración ayudó a que lo que estaban viviendo en el momento, que parecía la tormenta más grande de su vida, fuera un escenario donde la presencia de Dios podía venir y transformar, ¿verdad?,
lo que estaban viviendo, que es lo que hace Dios cuando le damos la oportunidad de que Real. llegue. ¿Has estado como que en lugares, más o menos iglesias o sitios que te han invitado, que pasa eso? Que cuando tú llegas, tú sientes como que el ambiente cargado y cuando, ¿verdad?, empiezas a cantar y la adoración empieza a moverse, se transforma el ambiente de los lugares. Amén. Ha pasado en congregaciones, ha pasado en diferentes lugares, porque para eso es que Dios nos ha llamado a nosotros, a que seamos nosotros portadores de la gloria de Dios, que en cualquier lugar, cualquier escenario que nosotros nos encontremos, no solamente a través del cantar, de abrir nuestra boca, sino que la adoración es el estilo completo de nuestra vida, que se supone, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios, donde quiera que nosotros lleguemos, la presencia que está en nosotros produzca que el lugar comience a cambiar. Y sí hemos experimentado experiencias donde Dios ha girado las cosas, ¿verdad?, para que la presencia de Dios se pueda mover. Sí, se transforme. Y eso yo creo que es como que de las cosas más increíbles de la presencia de Dios. Porque ahí cuando dice como que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es increíble que uno pueda llegar a lugares que a lo mejor pues se siente cargado, difícil. Lo mismo de las cárceles que estaba hablando. Y la presencia de Dios se manifieste de forma sobrenatural. Y hay un tema que es Dios de mi milagro. Ese tema yo creo que ha marcado a muchas personas y conozco gente de cerca que lo ha marcado. Esa historia que tú cuentas dentro de ella, ¿podemos hablar un poco de eso? Claro. Esta alabanza fue una alabanza que me rompió de una manera poderosa, porque para los que no conocen mi historia, lo que han escuchado, mi hijo tiene 10 años y mi hijo es un milagro de Dios, porque cuando yo a muy temprana edad los doctores me habían dicho que mi cuerpo no producía. Y pues mi hijo cuando vino como un milagro, como una respuesta contestada de parte de Dios, pero al pasar el tiempo ya mi hijo había crecido y pues como todo niño, bueno, digo yo todo niño, siempre decía, mami, yo quiero un hermano, y yo siempre le pedía al Señor que Dios me diera la oportunidad de ser madre por segunda vez. Y pues pasé por 2 diferentes situaciones donde pues no se me dio la oportunidad, ¿verdad? Un miscarriage. Pero cuando yo escribí la alabanza a Dios de mi milagro, no la iba a lanzar porque había pasado por una pérdida. Y Dios me confrontó. Y Dios me dijo, como decía la alabanza, o sea, ¿por qué tú dices que yo soy el Dios de tu milagro? ¿Por lo que yo te puedo dar? Si tú estás esperando que yo te dé algo para tú adorarme, entonces yo no quiero tu adoración. O sea, yo quiero que tú reconozcas quién yo soy, si te lo doy o no te lo doy. Pero la segunda parte del testimonio es que Dios me confronta y me dijo que estaba pidiéndole algo, pero no estaba agradecida por lo que ya me había dado. O sea, me voy a explicar. A veces estamos en ese modo de pedir y pedir y pedir y esperar algo, pero se nos olvida lo que ya Dios nos dio. En mi caso, mi hijo, ¿verdad? Pero hablemos de la libertad que Dios nos ha dado, del hijo que Dios entregó, la sangre que fue derramada, el acceso directo a la presencia de Dios. Si Dios no nos diera nada más, ya Él nos dio suficiente. Entonces vivimos en un tiempo donde estamos tan acostumbrados a pedir y a pedir y a pedir. Y Dios lo que quiere es una generación que no le pida nada más, porque ya Él nos dio suficiente. Que simplemente reconozca quién Él es y que le adore por quién Él es, no por lo que Él nos pueda dar, porque la realidad es que lo que podemos recibir ahora, mañana lo podemos perder y Él sigue siendo el mismo Dios. Entonces pues Dios pues a través de esa alabanza me confrontó. No la iba a lanzar y cuando para ese mismo tiempo Marnelly precisamente escribió Cairo, la alabanza de ella me llamó y me dijo que estaba embarazada, ¿verdad? De su bebé. Y al mismo tiempo que ella lanza la alabanza de ella por su milagro, yo lanzo la alabanza de Dios de mi milagro y Dios me ministra. Y mujeres que no han podido tener hijos o que han pasado por pérdidas me empezaron a escribir y me decían, gracias por testificar, porque
casi siempre se habla del milagro, pero no se habla de qué pasa cuando no sucede, ¿verdad? Hay muchas mujeres que están pasando por pérdida y no lo hablan, y nadie habla de ese tema porque es un poco triste. Ajá. Pero ha sido una puerta que Dios abrió para ministrar a muchas mujeres, muchas mujeres. Sí, porque viene siendo como si estuviera hablando de una derrota o de una pérdida, y como que no a todo el mundo le gusta presentar eso. Claro. Que eso fue. Y la cosa es, lo de Dios es que nosotros no sabemos el cuándo. Dios nos da la palabra, pero no sabemos cuándo. Entonces es un poco desesperante tener que continuar sirviendo a Dios y creyendo en Dios sin saber cuándo. Pero entonces, como le decía yo a una joven estos días, si supiera cuándo, entonces no necesitará fe, porque sé cuándo. Entonces eso es el misterio de Dios, es que simplemente tenemos que creerle y servirle, adorarle, y el día que Él decida hacer lo que Él dijo que iba a hacer, pues lo recibimos, pero mientras tanto seguimos adorando el nombre de Dios. Y yo creo que esas cosas cuestan bastante, y más cuando uno está como en el lado del ministerio, que todos esperan que tú seas como que esa persona excelente y qué sé yo. Eso hablaba con Josué, y creo que con Grace también, que nuestra generación ha sido una generación que abierta a enseñarle a la gente sus debilidades o los procesos que están pasando, a ser vulnerables. Sí. Y yo creo que eso ha hecho que nos podamos conectar con ellos en cierta forma en la música, en las predicaciones, y la gente pueda saber que aunque uno está en cierta posición que Dios lo puso, también uno pasa momentos duros y momentos fuertes. Sí. Y yo creo que esa es la grandeza de Dios, es esa, porque es como que, mira, yo en ciertos momentos viví esto, pero también puedo estar acá, ¿ves? Y yo creo que eso crea también una esperanza en las personas de que se puede, y que se puede lograr y se puede, ¿verdad?, llegar a estar ahí. ¿Cómo te sientes de poder llegar a Puerto Rico y adorar a Dios? ¿La sientes como tu segunda casa o es como...? Sí, Puerto Rico ha sido de bendición a mi vida. Yo, aunque no nací en esta isla, mi primer año ministrando en Puerto Rico fue en el 2010. Okay. Y testifico esto muchas veces porque es lindo poder reconocer las personas que Dios utilizó en el camino para abrirnos, ¿verdad?, en lugares y marcados por la unción. Recuerdo que para ese tiempo estaba un boom de marcado, donde quiera que tú y yo estaba marcado por la unción, y para ese tiempo estaba MySpace. Si yo conocí a Linnea por MySpace, yo le mando un mensaje a Linnea porque estaba la alabanza No Tires la Toalla en Puerto Rico, en todos lados, y le mandé un mensaje, le dije, voy para Puerto Rico, voy a estar allá y me gustaría conocerte. Y recuerdo que fui a casa de mi tía, llega Linnea, y yo dije, ¿y esa nena tan chiquita quién es? Yo la veo, esa es Linnea. Y Linnea llegó y nos conectamos, y de ahí me quedé 5 semanas corridas en Puerto Rico. Wow. Y fui a vigilia, fui a diferentes lugares y empecé a adorar como Empujar con Violencia. Y Puerto Rico me recibió de una manera... Yo he ministrado toda mi vida, pero llegar a Puerto Rico y ministrar no es lo mismo, porque en Puerto Rico la música se mueve, ¿verdad? Y para ese tiempo estaban alabanzas con unción, los volúmenes del 1 al 8, 9. Y Puerto Rico me abrió los brazos y me marcó, y de ahí le decía a Laura, que está conmigo aquí, que yo venía a Puerto Rico casi cada 2 meses. Yo estaba aquí en Puerto Rico ministrando, no salía de Puerto Rico, y de ahí fue que Dios empezó a inspirarme a otras alabanzas que después grabé, que nacieron, ¿verdad?, después de la experiencia de venir aquí a Puerto Rico. Wow. Yeah. Linnea ha sido bien especial para nosotros, porque yo como que siempre hablo mucho con ella, pero en el año pasado, si no me equivoco, o hace un año y pico, no sé, 2, nosotros viajamos a Tampa, y ella dijo, no, que vengan para acá, para casa, y literalmente ella nos dejó su cuarto de ella para que nosotros nos quedáramos allí. Cuando tú hablas de ellos, pues entiendo lo especial y lo abiertos que son, ¿verdad?, ¿verdad?, en servir a las personas. Y eso, en verdad, si no han visto ese podcast estaba súper duro también, deberían verlo. Y es de gran inspiración, yo creo que gente también como que nos ayude a exponernos de cierta forma y sean canales de bendición. Y
vuelvo y repito, me encanta mi generación porque estamos ayudando a eso, a gente a crecer. ¿Sabes? Como que cuando tú ves, vamos a poner, por poner un ejemplo que ¿verdad? Alguien muy cercano a mí, Grace, que tú la ves, ella es como que bien friendly con la gente, no está con esto de, no, yo soy ministro, déjame allá, y eso en cierto punto inspira a las personas, ¿verdad? En lo demás y a hacer muchas cosas. Pero hay el tema de... quiero hablar del tema nuevo, Revestidos de Unción. Esta alabanza yo la grabé por primera vez en el 2011, 2012, porque nació... O sea, eso es como un remake, ¿qué se dice? Exacto, porque yo la grabé en el 2011 y 12, pero porque yo vine a Puerto Rico y para ese tiempo en Puerto Rico la música era guerra espiritual. Ajá. No era tanta adoración como ahora, que worship es lo que está, worship is our worship now. Pero para ese tiempo estaba mucha música de guerra, y ahí yo regresé y me encantó la música en Puerto Rico, las bandas y todo, y fui a casa, estaba ayunando, y de ahí nació la alabanza, el de la espada, Revestidos de la Unción. Pero la grabé en el estudio y no era música... No era música, o sea, era música obviamente, pero no era música en vivo. Como ahora. Okay. Y siempre pues me quedé con esa de que algún día me gustaría grabar. Sí, volverla. Ajá. Y 12 años después, pues, 11, 12 años después, pues, a través de Collectedores, pues le dije a Carlito, mira Carlito, creo que vamos a hacerlo en vivo, vamos a tratar. Y fue una experiencia sobrenatural. Dios se movió de una manera poderosa, sentimos la presencia de Dios, y de esto se trata, ¿verdad? De poder vivir esas alabanzas y que podamos crear de ellas experiencias en el Señor, y que ahora personas también puedan tener la misma experiencia en sus hogares con esos temas. No, y yo creo que a ustedes, que eso creo que Miguel Canales lo está haciendo también, le ayuda un montón que ahora se pueda hacer como que este estilo más así en vivo, y traer esos temas de antes para ahora, porque crea un mood diferente, no sé cómo explicarlo, que parecen nuevos prácticamente, y la gente los escucha y los ama igual, lo escucha igual, y yo creo que hasta cierto punto puede que corra un poquito más que antes. Sí, porque Hazme de Nuevo no es nueva, Hazme de Nuevo o sea, porque lo que pasa es que ahora mismo es mucho más fácil el que tú puedas, hay muchas plataformas, está YouTube, está Instagram, Facebook. Para cuando nosotros comenzamos en esto de la adoración, para tú poder llevar la música, tú tenías que ir literalmente radio por radio y llevarle tu CD, y tenías que físicamente viajar a diferentes lugares para que tu música pudiera llegar. Sí, vender los discos cuando se acabara el servicio y todo eso. No había otra manera, pero ahora que Dios nos ha abierto, ¿verdad?, esta oportunidad, he podido traer estas alabanzas, y personas que nunca las habían escuchado, han testificado, jóvenes. Es más, te digo la verdad, mis sobrinos que ya tienen 18, 17 años, muchos de ellos antes no escuchaban música de que eso se oye viejo. Y ahora pues lo escuchan ahora en vivo, y pues lo escuchan, lo comparten en las redes sociales, les gusta. ¿Sabes? Que tenemos la oportunidad ahora de utilizar la tecnología más que antes para poder llevar la palabra de Dios, y es lo que estamos tratando de hacer, traerle estos temas otra vez para que vuelvan a ser de bendición a la generación que está. No, y eso está súper, de verdad. Yo creo que, aunque los pentecostales como que ya lo hacían, ya el en vivo, pero era más como que vamos a poner un teléfono, una cámara, y el audio se escuchaba ahí. Pero ahora traer eso de nuevo y poder grabar esos temas, yo creo que va a ser, si necesitabas confirmación, lo necesitamos. La audiencia de acá que, ¿verdad?, que consume tu música, en verdad es algo súper que ¿sabes?, nos bendice y ayuda, y yo sé que Dios mío, se me fue la palabra, la boté, olvídate. Pero hay una pregunta que yo siempre hago, y con esta, ¿verdad?, quiero cerrar, que sé que ya mismo te toca cantar, tienes que hacer varias cosas. Si mañana fuera tu último día, si mañana fuera tu muerte, ¿cuál fuera tu consejo para nosotros hoy? Bueno, yo todas estas semanas que he estado en casa y todos estos meses que he estado estudiando la Biblia, me he quedado plasmada en el libro de Jeremías. Ha sido un libro que me ha marcado y me sigue ministrando, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable, que la podemos leer diariamente, el mismo versículo, pero en este tiempo de mi vida Dios me ha recordado el propósito
del por qué Dios me llamó, y quiero aprovechar este canal para dejarle saber a alguien que la Biblia dice que Dios le habló a Jeremías y le dijo que antes que de que él se formara en el vientre de su madre, ya Dios lo había separado, ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía una marca, lo había separado como profeta para las naciones. Y me ministra mucho porque la respuesta de Jeremías es la excusa de que él es un niño. Y se parece mucho a nosotros, ¿verdad que sí? A veces Dios nos está llamando a hacer algo y nosotros estamos más enfocados en nuestras limitaciones que en quién es el Dios que nos llamó. Amén. Si hoy fuera mi último día en la tierra, le recordaría a alguien que nuestros límites no son límites para Dios. O sea, Dios puede hacer como Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Si Él quiere utilizarte, si Él te llamó, si Él te dio vida, si estás aquí, si abriste tus ojos hoy, es porque había un propósito del cielo para tu vida. Es mentira del diablo que tú no sirves, es mentira de Satanás que no hay propósito sobre tu vida, es mentira del enemigo que nadie te ama, es mentira de esas voces que susurran a tu oído, porque la juventud de hoy necesita escuchar que Dios le ama y que tienes propósito. Así que te recuerdo que antes que te formases en el vientre de tu madre, ya Dios te había separado, ya Dios te había santificado, ya Dios te había preparado un plan, un camino. Ahora solamente te queda caminar y dejar que sea Dios que trabaje a través de tu vida. Amén. Yo creo fielmente que sí en todo lo que has dicho, y gracias, Emily, por estar con nosotros. De verdad que bendecido, y yo sé que los que están viendo esto van a salir bendecidos también. Y después de esa última palabra, yo sé que muchas personas van a escribir en los comentarios porque son, ¿verdad? Gracias por bendecir la vida de muchas personas desde que Dios te llamó hasta el día de hoy. Y sigo haciendo con pasión y entrega, que estoy seguro de que a muchas generaciones han marcado, a muchas personas. Y lo que Dios resta por hacer contigo, lo vamos a ver, y vamos a estar aquí en primera fila para seguir apoyando todo eso. Amén. Así que, ¿cuáles son tus redes sociales? Me puedes buscar a través de Instagram, a través de Emily Peña. También me pueden conseguir en YouTube. También tengo mi canal de YouTube. Casi siempre utilizo el canal de Oreb Studios para poner la mayoría de mi música, los videos mientras van saliendo, que ahora tenemos música que va a estar saliendo en estas semanas. Así que me pueden conseguir ahí a través de Facebook, y pueden mantenerse al día con todo lo que tenemos, muchos planes, muchos proyectos. Ya está, eso está bueno. Vamos a estar pendientes de esas cositas. Así que gracias, mi gente. Ney Rivera TV por todas las plataformas. Gracias por estar aquí. Si llegaste hasta aquí, comenta, dale like, suscríbete y comparte esto con alguien que yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que nada, nos vemos en la próxima.